Entonces yo te decía, por ejemplo, que tú puedes ir empezando a hacer tus propios videos. Sí es mucho trabajo, sí es difícil, pero es mejor porque así ya nadie te va a reportar, nadie te va a decir nada, ni el algoritmo de YouTube te va a reportar, ¿verdad? Con esos dibujos que tienes, tú puedes empezar a darles animación. Ya hay muchas plataformas con las que lo puedes animar. Hay una que se llama Meta AI. Con esa tú puedes animar tus dibujos y ya puedes ir creando tus videos poco a poco. Métete a ver tutoriales de cómo crear tus videos, así como los que luego ves que subo yo de los URMA, movimientos, ya tú lo vas a lograr hacer para que ya no tengas que tomar material de otros canales, porque hay mucha envidia entre nosotros. A mí tengo que me pasó, me reportó una persona que agarré un video que ni siquiera era su video al 100%, porque él había agarrado música de otro canal, pero pues no lo vio así, ¿verdad? Entonces son aprendizajes que vamos teniendo, y precisamente viene el tema porque estos divulgadores, como David Wilcock, también tuvieron muchos problemas que tuvieron que sortear. Ahorita vamos a escuchar todos los problemas que tuvo, incluso con Cory Good. Decíamos que al principio eran uña y mugre, eran cuatachos y después salieron de broncas, ¿verdad? Entonces, pues todo esto son cosas que van viviendo los divulgadores, los youtubers. Es hacer, mañana ya no. Entonces tienes que estar informado. Dice Eri, en mi canal subo diario contenido. Muy bien, sí, 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 perfecto. Y habla de aquí precisamente de David Wilcock, que su canal hacía directos muy largos. Perfecto, exactamente. Sí tenía sus programas en Gaia TV, extraterrestres ancestrales, exactamente. Es que miren, David Wilcock ganó mucho dinero en un tiempo, pero cuando ganas mucho dinero y te asocias con algunas empresas televisoras, va a llegar un punto en que te van a decir qué hacer y qué no hacer. Entonces aquí David Wilcock tuvo que tomar una decisión y de ya no seguir con estas, daban mucha lana, pero de ahí también pues es difícil sobrevivir porque pues tienes que pagar internet, tienes que pagar renta, cuentas, y si no tienes manera de sobrevivir, como vamos a escuchar, empiezas a sentir mucha presión, como todos los que hacemos estos programas, ¿verdad? Yo por eso, pues sí lo entiendo, porque tenemos mucha presión económica, familiar, social. Entonces, sí, definitivamente se entiende, ¿verdad? Michelle tiene IA, eso me está ayudando para las imágenes. Es correcto, es lo que te digo, libro, ya hay muchas aplicaciones. Pero bueno, ahorita vamos contigo, vamos a escuchar para no perder el hilo de la información que nos está dando de David Wilcock. Vamos a seguir escuchando esta información y ahorita regresamos con tu opinión. A principios de la década del 2010, David Wilcock empezó a aparecer regularmente en el programa Ancient Aliens de History Channel, como investigador, escritor y comentarista de varios temas, como tecnología avanzada, civilizaciones antiguas, etc. Esto fue hasta aproximadamente el año 2017. A mediados del año 2018, ocurrió el problema entre Cory Good y Gaia, que es una compañía de contenidos, una plataforma, algo así como un Netflix de contenido, pues, conspiranoico, etc. Y allí se publicaban 2 shows. La compañía había contratado a David Wilcock primero para hacer un show que se llamaba Wisdom Teachings, o algo así como enseñanzas de sabiduría. Es una serie de muchísimos capítulos, varias temporadas, muy, muy interesantes, en donde David Wilcock se explayó durante, como les digo, montones de episodios explicando todas sus teorías respecto a que el universo está vivo, que cada planeta es un ser vivo, muchas cosas muy interesantes, ¿no? Y luego crearon un show que se llamaba Disclosure, centrado específicamente en la divulgación del tema extraterrestre, y después Cosmic Disclosure, que es la serie en donde ya específicamente David Wilcock presentó de manera pública a Cory Good.
debido al problema judicial entre Gaia y Corey Goode. Aparentemente David, después de un tiempo, se sintió obligado a renunciar a Gaia, cuando, desde mi humilde punto de vista, no tendría que haberlo hecho, ya que el problema judicial era entre las otras partes, no era con él. A partir de allí, David perdió pues una fuente importante de ingresos económicos, ¿no? Recuerden que para ese momento ya no aparecía en Ancient Aliens, estamos hablando de mediados del 2018, más o menos. Luego está el problema de Stavati es el nombre de la empresa, Stavati Aerospace, ¿no? Alrededor, creo yo, no estoy seguro, del 2019, 2020 aparentemente, según rumores o algunos youtubers, David invirtió una cifra astronómica, algunos dicen $1,5 millones, en una empresa, esta empresa llamada Stavati Aerospace, a través de la cual iba a desarrollar tecnología avanzada, supuestamente. En algún momento incluso David mencionó carros flotantes o carros voladores, incluso promovió a la empresa en su canal de YouTube, presentando al presidente ejecutivo, Chris Beskar. Y la presentaba como una corporación aeroespacial, incluso David decía, soy miembro del directorio, y supuestamente tenían planes, según el presidente ejecutivo, de vender aeronaves a los militares de Estados Unidos, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, planes pero así muy, muy importantes, muy inflados. El problema es que esta empresa para ese momento ya llevaba varios años de ofrecer muchas cosas y no desarrollaba nada. Incluso fue denunciada judicialmente en el estado de Arizona por otro inversionista, quien los acusó de ser un esquema Ponzi, es decir, una estafa para inversionistas. Ese demandante dijo que había dado $1 millón. Y la página de Fakepedia. Fíjense, hay que ver aquí cómo David Wilcock se fue como que desviando. Por eso nosotros no nos debemos desviar de nuestro objetivo. Aquí escuchamos que David Wilcock le dieron tanto dinero que ya después como que empezó a ver la manera de crear como que tecnología, autos o no sé qué medios de transporte ya con una tecnología ya muy avanzada, porque le empezaron a brillar el billete. Pero realmente yo como veo las cosas, David Wilcock no tenía por qué irse a eso, a manufacturar productos, artefactos de alta tecnología, porque él más bien en lugar de ser pues digamos así, un productor de este tipo de tecnologías, él es un divulgador. Y ahorita, por ejemplo, me viene a la mente lo que, por ejemplo, Mike Navolta, ahorita que decían de que ya se está transformando su fisonomía, hay que ver por qué, de que Mike tiene planeado su museo alienígena, ¿verdad? Pero lo que hemos dicho siempre es que nosotros tenemos que tener un plan bien estructurado, porque si no, nos vamos a desviar de lo que realmente nos toca, y como dice, el que mucho abarca, poco aprieta. Si yo, por ejemplo, ahorita hagan un ejemplo, que yo, por ejemplo, ahorita quisiera hacer bicicletas modernas, ¿verdad? Tecnológicas, pues estaría bien, pero como que me estaría desviando de lo que a mí me toca informar, ¿verdad? O que me metiera, por ejemplo, a dar recetas de nutrición o comidas cuánticas. Como que ya ahí uno pierde el rumbo del objetivo que uno tiene. No porque esté mal, ¿verdad? Porque nosotros podemos hacer todo lo que queramos. Pero muchas de las veces, por querer abarcar tantas cosas, nos desviamos de lo que es nuestro punto específico. Y es lo que yo les he mencionado a muchos hermanos estelares. Hay que ubicarnos y enfocarnos en un punto, en un proyecto a corto, mediano y luego largo plazo, pero no desviarnos de lo que nos toca, ¿verdad? Porque aquí yo veo que David Wilcock, cuando le empezaron a dar billete en cantidades industriales, se empezó como que a perder en el camino. Y luego, por ejemplo, trabajaba con Corey Goode y ganaban mucha lana en el programa Gaia,
Gaia TV o Gaia Cosmic, no me acuerdo cómo se llamaba exactamente, y pues empezaron a ganar mucho billete. Pero el hecho de que te den mucho billete, va a llegar algún empresario, algún magnate que te va a decir, te va a lavar el cerebro y va a decir, bueno, ahora vamos a hacer esto, pero ahora vas a hacer lo que yo te diga. Y ahí es donde ya se pierde el objetivo, porque ya no son tus ideas, tú tienes que hacer, ahora sí que el que paga manda, ¿verdad? Entonces Cory Good se pelea con Gaia TV y yo creo que David Wilcock, por solidaridad con su amigo, por apoyarlo, pues él también renunció al programa, pero realmente David Wilcock no tendría que haber renunciado al programa, él tenía que haber seguido, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque necesitaba la lana, porque ya como mencionan aquí, ya ni siquiera estaba trabajando en alienígenas ancestrales. Y fue lo que le pasó un poco también a Oslak. ¿Te acuerdas, Lebroy, que Oslak, por ahí, si lo ha seguido, él también trabajó en alienígenas ancestrales y le iba muy bien? Pero ahora que ya no trabaja ahí, pues ya, ahora sí que anda pariendo chayotes, ¿verdad? Es que es difícil porque cuando trabajas con una empresa, pues ganas bien, pero tienes beneficios y también tienes cosas en contra. ¿Por qué? Porque estas empresas te van a brillar el billete. Fue lo que le pasó a Tesla cuando empezó a hacer sus inventos. Tesla empezó a sacar gran cantidad de inventos, pero ¿qué le dijo el magnate? El Morgan le dijo, pues sí te voy a dar el billete que necesitas, pero ¿qué crees? Que voy a cobrarlos bien caros para toda la indiada. Tienes que cobrarlos. Y entonces Tesla dijo que no estaba de acuerdo, que porque eso era lucrar. Entonces, aquí los que tienen el dinero y el poder siempre te van a querer imponer, ¿verdad? Y tú tienes que decidir lo que a ti te convenga, pero más que a lo que a ti te convenga, a la misión que tú tienes. Por ejemplo, aquí yo veo que David Wilcock, en lugar de renunciar a Gaia TV, él hubiera seguido, porque no era su bronca, era bronca de Cory Good. Él hubiera seguido y hubiera recibido una lana, ¿verdad? Y como irte la campechaneando, ¿verdad? De que te digan, oye, tienes que hablar de esto y tienes que hablar del otro, pues sí, pero ver la manera, ¿verdad? De seguir avanzando, pero no es fácil. Muchas veces uno se enfrenta a este tipo de cosas y te cortan los suministros, es decir, la economía, te cortan incluso la salud para que ya no hables. Y nosotros lo hemos vivido a nuestro nivel, ¿verdad? Guardando la proporción. Por ejemplo, Libroy, pues ha tenido problemas económicos, yo también, problemas familiares, problemas en el trabajo, aquí con los vecinos. O sea, te ponen una y mil barreras para que no hagas tu misión. Y luego si te desenfocas y empiezas a querer abarcar otro ramo que no te toca, lo que le pasó a David Wilcock, en querer hacer trabajos de tecnología avanzada, de hacer coches o no sé qué tipo de artefactos quería hacer, pero pues ahí ya se embarcó y fue lo que le pasó. ¿Se acuerdan que hablamos de Jacobo Greenberg? Jacobo Greenberg le pasó algo similar, le brillaron el billete y le prometieron las perlas de la Virgen, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, y entonces lo que canalizamos en aquel programa, si se acuerda Lebroy, fue que él pidió mucho dinero a la maña y luego ya no podía pagar. Entonces, sí está medio cañón, ¿verdad? Por eso siempre hay que apadrinarnos y siempre hay que pedir orientación a los hermanos estelares, que ellos ven una manera de que nosotros salgamos de la ratonera, ¿verdad? Y del laberinto. Adelante, Libro, ¿y cómo ves todo esto? Adelante. Sí, mayor, está muy canijo, o sea, la verdad, o sea, ya para estar metido en la maña y que, aunque usted sabe que y no digo que usted, mayor, bueno, yo también, pues, no voy a decir que no puedo, pero a lo mejor no soy tan prestigiado como usted, porque usted sí es muy acertado, usted sí, o sea, yo a lo mejor no lo tengo muy desarrollado, la verdad. Pero aquí a mis hermanos de la nave que están comentando, que también ellos, por ejemplo, mayor, nosotros sabemos que tenemos el código, que tenemos estas memorias por parte de aquí, de que tenemos guardadas, registradas. Y esos códigos que nosotros tenemos, lo podemos utilizar. Pero ya nomás estamos en una empresa muy grande, muy reconocida, que no es cosa de nosotros. Es cosa de lo que tienen ¿cómo se le puede decir? Alguien que sabe que, obviamente nosotros y los de aquí de la federación
y tanto los Urmas, que saben muy bien que aquí nadie puede ser mejor que nadie, que otro. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en una empresa así, sabemos muy bien cuando alguien es el dueño o el mero jefe, piensa que él tiene el poder hacia uno, pues, y qué quiere decir que aunque uno queramos o podemos tener nuestro empoderamiento, siempre va a haber alguien que trate de, pues, no quitarnos, mayor, sino que moldearlo como ellos quieran, pues. Es muy difícil, sí, muy difícil. Pero pues también, bueno, por ejemplo, mayor, haz de cuenta, usted ha tenido problemas económicos y ha tenido que buscar la manera, la lucha, cómo sobrevivir. Y yo también. Pero por ejemplo, mayor, y yo sé que el comandante Iskander, que ahorita que llegó, que él trabaja como en las obras, en las construcciones. Él, obviamente él trabaja, pero porque ocupa, no porque le encanta, bueno, a lo mejor, pero él porque necesita, por necesidad, porque, por ejemplo, yo, mayor, yo, donde estoy trabajando, a veces dijera usted, mayor, si quisiera salirme, sí, me gustaría, claro que yo quisiera salirme, pero viendo la situación, mayor, o sea, le voy a decir una cosa, el dueño ahí, el dueño ahí, el señor, se porta muy buena onda conmigo, o sea, es bien conmigo, pues, o sea, yo no tengo ningún problema con él, pues, pero le voy a decir una cosa, amigo, y más que nada por las comidas que nos han dado, porque nos regalan comida ahí, pues, donde yo trabajo, pues, de donde yo trabajo ahí de La Balosa, nos regalan comida, pues, y aparte, pues, me siento a gusto, pues, pero o sea, pero porque yo trabajo, pero porque ocupo, pues, para el sustento, pues imagínense, mayor, pues si no, pues no. Pero a lo que yo voy a decir, yo hace poco dije, mayor, y yo una vez yo lo platiqué a mí mismo y se lo platiqué a mi mamá, mayor, por esa razón. Eh, yo voy a salirme y yo me voy a salir ahí cuando yo vea, mayor, que tengo una vida de verdad muy segura de mí, una vida segura conmigo mismo. ¿En qué sentido, mayor? ¿En qué forma? Por ejemplo, yo ya estoy dando estos pasos, he dado mis primeros pasos. Ok, o sea, yo la verdad, mayor, o sea, yo sé que a lo mejor los hermanos estelares o los que están viendo, que yo sé que yo no los pueda ver, pero yo sé que la federación o los comandantes, el comandante que es encargado de ahí de la federación, que también está Sherán, que si es que está viendo nosotros, porque yo sé que nos está evaluando, yo sé que es mucho pedir, mayor, porque le voy a decir la verdad, mayor, cuando o sea, cuando yo me dedique en lo mío y yo pueda trabajar en lo mío, por ejemplo, a lo mejor tal vez yo no quiero trabajar, a lo mejor por ejemplo, en un sistema, ¿no? Para parte del sistema, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que yo hago, mayor, en mis ratos libres, o cuando tengo el tiempo, o cuando estoy aquí en mi casa y cuando me pongo a hacer, por ejemplo, lo que usted me dijo de los dibujos, y todavía lo estoy haciendo, mayor. Yo, haz de cuenta, mayor, yo lo que quiero hacer es como el autor, el creador de Dragon Ball Z, ¿no? Que se llama Akira Toriyama, que pa' descanse, Akira Toriyama, así igualito, y ya de cuenta, mayor, que por parte de usted, y he visualizado eso, mayor, que por parte de usted haya mandado a una persona como un representante, el que se carga los diseños, el que siempre me llama para que yo asista a los eventos, pero que él sea mi acompañante de eventos, que me lleve a todas partes bueno, algunos viajes, y de ahí yo dé ese conocimiento. A lo mejor no el conocimiento como el que usted trae, pero puede exhibir conocimiento con lo que yo he hecho y lo he demostrado y por parte de usted, mayor. O que si la federación está viendo, mayor, y así como las élites, como los seres regresivos que tienen sus élites, la federación, si se puede llamar, que ellos mandaran a personas que me apoyaran, pues, y así yo vivir en eso, mayor.
Es correcto, mi querido Libroy. Pues sí, mira, todo se puede hacer. Nada más hay que hacer este plan, este proyecto, pero de acuerdo a centrarnos en nuestra realidad, ¿verdad? Todo es válido, pero escuchábamos aquí de David Wilcock que de repente se perdió, se aisló y lo vamos a escuchar en su trabajo. Por eso siempre es necesario pedir ayuda cuando la necesitemos, porque somos un equipo, somos un conglomerado, somos un comando, y muchas de las veces tú cuando te aíslas, pierdes cierta potencia de arranque, siempre necesita que alguien te apoye. Y lo escuchamos aquí, lo que le pasó a David Wilcock, ¿verdad? En su camino. Y bueno, pues van llegando algunos comandantes. Aquí llegó Shadi aquí al panel. Ahorita que escuchemos el siguiente audio, le vamos a dar la participación. Bienvenida, comandante Shadi, esta tarde. También por ahí en el chat está Iskander, Pedro Torres, comandante Tarak y Elixi, saludos hasta Perú, Cusco, bella tierra, ahí donde está el portal de Machu Picchu. Acuérdense que yo, ya lo vimos en el programa pasado, en el antepasado, que yo trabajo en el portal de Machu Picchu y en el de la Roca del Puma, ahí estoy asignado. Entonces, saludos, dice Marcia, ya puse mi like, gracias. Sí, den su like, suscríbanse al canal alterno Urma Titans. Y bueno, para no perdernos el contexto, y ahorita venir con la participación de la comandante Shadi, que va llegando, bienvenida. Vamos a seguir escuchando la información del trabajo del tema de hoy, de David Wilcock, este pionero que por allá del año 2000 ya estaba formando todo lo que nosotros informamos. Él ya lo informaba, nada más que no le creían. Bueno, ahora tampoco nos creen mucho, pero ya hay más. En aquel tiempo eran como mal vistos, como bichos raros, y por eso vale mucho su trabajo. Vamos a escuchar el audio y regresamos con comandante Shadi en 3, 2, 1. Venga, ahí vamos. De Stavati dice lo siguiente, ¿no? En el 2019, funcionarios de desarrollo económico de Abbotsford, en la Columbia Británica, esta es una provincia de Canadá, informaron que Stavati estaba considerando a Abbotsford como la ubicación para una posible planta que daría empleo hasta 10.000 personas y que abriría sus puertas para el año 2022. Y que además la empresa había recibido recientemente $1.5 millones en financiamiento privado. Me pregunto si esta fue la cantidad de dinero que dio David, o quizás aquí estaban contando la inversión de esa persona de Arizona y quizás David dio 500.000 nada más, no sé. El periódico Abbotsford News, dice incluso aquí, señaló que no pudo confirmar la veracidad del financiamiento, alegando que no logró ponerse en contacto con el director ejecutivo de la empresa Stavati y que no pudo acceder al sitio web de la compañía. Asimismo, informó que la empresa tenía reputación de tener grandes ideas que nunca llegan a materializarse. Obviamente, no he podido confirmar nada de esta información, pero Stavati en su sitio web no menciona a David Wilcock como uno de sus líderes, y los registros públicos del estado de New York, en donde está registrada esta empresa en los Estados Unidos, solo muestran el nombre del CEO, Chris Beckar, como persona de contacto y nadie más. En otra empresa de nombre similar figura el mismo CEO y otra persona que no es David. Una empresa se llama Stavati Aerospace y la otra se llama Stavati y otra palabra, no recuerdo en estos momentos. Para noviembre del 2021, David también atravesó un momento muy difícil debido al divorcio de su esposa Elizabeth, luego de solo 4 años de casados. Nosotros seguíamos la información de David hasta aproximadamente el año 2019 y algo del año 2020, pero inmediatamente empezada la pandemia, dejamos de reportar su información porque obviamente era más importante reportar lo que estaba ocurriendo en el mundo. Y además, especialmente a partir de fines del 2020, comenzamos a ver que David reportaba muchas cosas en base a cuentas de redes sociales que no nos parecían para nada confiables, que hasta ahora no nos parecen confiables.
Eso lo hemos dicho más de una vez en diferentes transmisiones. Sus reportes respecto a la investigación científica que hizo en sus inicios, especialmente, son brillantes. También eran interesantes sus reportes de sus supuestos insiders, pero a raíz de la pandemia, como repito, y otra vez, luego de las elecciones fraguadas del 2020, David comenzó a reportar cosas de algunas cuentas de Twitter totalmente dudosas y que incluso él pensaba que eran parte de una alianza o de la alianza, como él decía. Para ese momento, David ya estaba completamente ermitaño, aparentemente sin salir de su casa para nada. No sé si tendría amigos o familia que lo contactara. Ya no asistía a conferencias, dijo que quería centrarse en escribir. Escribió un montón en una época, y en esa época fue que se le ocurrió que algunas de sus historias, sus cassettes que él había grabado a fines de la década del 90, a comienzo de la década del 2000, eran cosas que estaban ocurriendo en la actualidad para ese momento, y él comenzó a explicar que según él eran comunicaciones del arcángel Miguel que le habían hecho pues en sueños. Ustedes recordarán que él decía que se despertaba con ciertos sueños que él grababa en cassettes. Y bueno, ese tipo de información ya no llegamos nosotros a reportar, ¿no? Incluso se pasó, no sé. Bueno, ahí estamos escuchando lo que fue parte de la vida de David Wilcock. Escuchamos que ya al final, ya por ahí de la pandemia, se hizo ermitaño. Bueno, pues quién nos iba a ser ermitaño, ¿verdad? En esa época. Pero fíjense que fue una época del arponazo en el 2020, fue muy dura para todos, pero ahora sí, como dice el cabecita de algodón, benditas redes sociales. A través de las redes sociales nosotros continuamos informando y nosotros continuamos monitoreando todo lo que estaba pasando, y sobre todo nosotros, nuestra misión fue calmar a nuestras familias porque estaban muy, muy nerviosos, estaban con el Jesús en la boca, estaban temblando de miedo, y nosotros les dijimos que todo iba a estar bien, pero no nada más por de dientes para afuera, si nosotros realmente sabíamos lo que estaba pasando, que estaban arponeando a la gente para cambiarle su estructura del ADN, entonces, entre otras cosas, ¿verdad? Pero claro, obviamente, pues como volvemos a lo mismo, no nos creían, decían que no, que era conspiración, que veíamos muchas películas, que no sé qué, que el otro, y realmente nuestra misión en el 2020, hasta que terminó el arponazo, fue calmar a esa gente, ¿verdad? Que estaba totalmente llena de temor, de pánico, y que a día de hoy, pues ya la gente empieza a despertar y a creer muchas cosas que en ese tiempo no creían. Aquí lo que nos dicen que David Wilcock, ya para esos años, durante el pandemonium, que se empezó a aislar y que empezó a canalizar información que ya no resonaba para divulgación total. Por ahí mencionaban que esta voz les suena, es del canal Divulgación Total, un agradecimiento a Divulgación Total, que siempre nos habla de las misiones que se van llevando a cabo con estos divulgadores como Corey Good y David Wilcock y Stephen Greger, el doctor que ahorita se habló. Bueno, nos habla de que ellos venían realizando una misión, una divulgación, y de repente cambió su retórica. Nosotros, como Semillas Estelares, cuando algún divulgador empieza a cambiar su temática, nos damos cuenta en caliente, ¿verdad? Como el Parcerrisa, que venía hablando una información y de repente empezó a hablar de la tierra tortilla, pues a todos nos saltó, ¿verdad? Y todos los que ya tenemos un avance, ¿qué óbolas? ¿Qué pasó? Por ejemplo, ahorita decía Eric Colibrí, decía que Mayna Volta ya también se está transmutando
A lo mejor con que no se convierta en un Gatorade todo está bien, ¿verdad? Con que no se transforme en un Transformer con palanca al piso, pues todo está bien, ¿verdad?